Entonces los soldados del gobernador, tomando a Jesús, lo condujeron al pretorio y reuniendo en torno a él a toda la cohorte y despojándole de sus vestiduras, le echaron encima una clámide de púrpura y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña, y doblando ante él la rodilla se burlaban, diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le herían con ella en la cabeza. Después de haberse divertido con él, le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para que llevase la cruz. Llegando al sitio llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera, diéronle a beber vino mezclado con hiel, mas en cuanto lo gustó no quiso beberlo. Así que le crucificaron, se dividieron sus vestidos echándolos a suertes y sentados hacían la guardia allí. Sobre su cabeza pusieron escrita su causa: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que destruías el templo y lo reedificabas en 3 días, sálvate ahora a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz». E igualmente los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos se burlaban y decían: «Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que él le libre ahora si es que le quiere, puesto que ha dicho: soy el hijo de Dios». Asimismo, los bandidos que con él estaban crucificados le ultrajaban. Desde la hora de sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz fuerte, diciendo: «Eli, Eli, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que allí estaban, oyéndolo, decían: «A Elías llama a éste». Luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la fijó en una caña y le dio a beber. Otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarle». Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Jesucristo sufrió, ni más ni menos, el destino que la historia tiene reservado para los grandes revolucionarios. Su muerte fue utilizada por aquellos que le seguían como la portadora de un mensaje de redención que nos iba a evitar precisamente el experimentar un escarnio parecido. Y sin embargo, 2000 años después, nuestra tragedia no ha mermado ni un ápice, y de hecho, esta se ha recrudecido, alimentada por una serie de crisis existenciales que nos habrían llevado a dudar incluso de nuestra propia razón. Es por eso que la Semana Santa, para mí, supone una celebración que va mucho más allá de su dimensión religiosa o cultural, porque en ella pues convergen una serie de ideas que habrían configurado nuestra moral, entre las que destaca especialmente la glorificación del sufrimiento y del sacrificio, porque esta es una de las tesis más potentes que encontramos en este capítulo que acabo de leer y en el núcleo, por tanto, de la tradición cristiana, que es pues la defensa de que el sufrimiento, más allá de ser algo inevitable e inherente a la condición humana, pues puede adquirir verdaderamente un valor positivo. Porque como todos sabemos, el Calvario y la posterior muerte de Jesucristo no fueron en vano, sino que se convirtieron en la moneda de cambio y en la condición de posibilidad para la salvación eterna, ¿no?, de todos nosotros. Es en este sentido donde su figura pues traspasa lo humano completamente, más allá de ser considerado dentro de la mitología como el Hijo de Dios, pero adquiere a su vez su figura un valor paradigmático que, dejando de lado cualquier fundamentalismo religioso, nos plantea una serie de problemas filosóficos que en ningún caso pueden ser obviados. Porque, para empezar, y partiendo de lo más básico, proponer que el sufrimiento puede tener valor implica, en cierta medida, cuestionar esa intuición básica según la cual pues el dolor es algo que debe ser evitado a toda costa, ¿no? Una intuición natural que incluso los filósofos más hedonistas, como pues podrían ser los mismos epicúreos, habrían tenido que rechazar en algún momento al no poder negar que ciertos sufrimientos pues pueden ser deseables en la medida que acrecientan nuestro poder y nuestra resistencia, ¿no? De tal manera que aquí nos encontramos un choque inevitable y paradójico entre lo puramente instintivo y el conocimiento más calculador que se materializa en el hecho pues de que, en la paradoja de que los seres humanos que habitamos en sociedades desarrolladas debemos acabar exponiéndonos conscientemente a ciertos sufrimientos que serían evitables
simplemente para que el mismo desarrollo de nuestras sociedades no acabe por atrofiarnos por completo, ¿no? Lo que ha provocado el auge de corrientes como el fitness o como pues estos coaches online y estas rutinas completamente absurdas que ahora sigue la gente, todo como respuesta a una tendencia social que se ha centrado en eliminar toda forma de sufrimiento hasta el punto, pues, de que mucha gente ya trabaja directamente sin moverse de casa, ¿no? Porque irónicamente lo que ese auge de la comodidad habría producido, pues sería un aumento exponencial de todo tipo de enfermedades y de padecimientos mentales, lo cual pues habría provocado que irónicamente las personas fueran a refugiarse en formas artificiales de sufrimiento con las que tratar de compensar y de equilibrar la balanza, ¿no? Así que hoy en día esa imagen de Jesucristo clavado en la cruz pues supone una legitimación del sacrificio y del dolor en la que mucha gente, independientemente de sus creencias, pues efectivamente habría buscado un escape para algo que es mucho peor que cualquier padecimiento físico, como lo puede ser ese vacío existencial que ahora mismo amenaza con engullir nuestras sociedades, ¿no? Porque si hay algo indudable es que el dolor tiene una función normativa en nuestras tradiciones, algo que ya habrían señalado autores como Nietzsche, que afirmaría pues que este ocupa un papel irreemplazable al intensificar esa pulsión estética que imbuye todos nuestros relatos, incluidos los científicos y por supuesto los religiosos. Otros, en cambio, como Schopenhauer o como Camus o Camus, pues preferirían cuestionar esa idea radical, señalando pues que esta en realidad podría constituir otro acto de proyección humana que al final estaría tratando de otorgarle un significado más elevado a algo que por sí mismo no lo tiene, ¿no? Si bien esto no iba a diferir de la idea de Nietzsche, que en ningún caso estaría diciendo que el dolor tenga de por sí un sentido intrínseco, sino que el ser humano pues tiene la facultad de convertirlo en otra de esas ficciones tan necesarias para desarrollar nuestra existencia, ¿no? Y concretamente en lo que respecta al dolor, pues habríamos hecho esto de una forma absolutamente excepcional, que es lo que hoy vamos a repasar en el vídeo, y el motivo por el que muchas de nuestras fiestas, y especialmente pues esta Semana Santa, se acaban centrando en una glorificación del sufrimiento y del dolor, ¿no? Porque de hecho, pues el sacrificio se habría convertido en un mecanismo estructural de las sociedades humanas, especialmente si tenemos en cuenta que no ya el hecho de sufrir en las propias carnes, sino el propinar dolor a un tercero, pues parece ser una de nuestras actividades favoritas, ¿no? Como bien señalaría el análisis del antropólogo francés René Girard, antropólogo y filósofo, cuya pues, postura más controvertida es la que afirma que la designación de una víctima para canalizar la violencia social es un ejercicio periódico e incluso pues, terapéutico y necesario para el mantenimiento del orden en nuestras civilizaciones. Una observación que sería difícil de negar cuando vemos pues, que uno de los sucesos más comunes ante la noticia de un crimen pues es que muchos individuos que igual no han matado nunca una mosca, pues de pronto se ponen a fantasear con todo lo que le harían al criminal, ¿no? Como si torturar o liquidar a una persona pues fuese a restablecer el daño que se ha perpetrado a la sociedad, ¿no? Pero de hecho es que Girard diría que esto funciona exactamente así, es decir, el equilibrio social al final estaría lejos de ese ideal racionalista que nos habrían vendido. Y al final, pues la violencia forma parte, como ya hemos dicho, estructural y esencial del mismo, de ese equilibrio, lo que al final convierte al sufrimiento y al sacrificio en algo que va más allá de lo meramente anecdótico, ¿no? Porque en realidad, pues estos son elementos absolutamente necesarios de nuestra organización como seres humanos. Y de una forma similar es como Jesucristo se convierte para nuestra tradición en el modelo estructural de una determinada comprensión del dolor, algo pues que es innegable si vemos la representación con la que estos días va a ser paseado por las calles, ¿no? Pues casi siempre, no en su mejor momento, podríamos decir, siempre aparece moribundo, clavado en la cruz o cubierto de sangre, o incluso muerto directamente. Y lo que sucede aquí es que un acontecimiento que podría considerarse algo contingente o puramente histórico, como lo es pues ese calvario y esa crucifixión, ha sido plenamente dotado de sentido por la doctrina cristiana, lo cual pues resulta fascinante si tenemos en cuenta que este hecho es algo que verdaderamente sucedió, ¿no?, en la vida real.
Y como ya hemos dicho, pues todo esto se articula en torno a lo que podríamos denominar una economía moral, donde el dolor no es vertido en vano, sino que éste se redistribuye y se convierte en la condición de posibilidad de la redención humana. Pero en este caso, y a diferencia de lo que sucede con otras religiones, pues no se recurre al sacrificio en su forma clásica, ritual y reiterativa, como esa mediación entre lo humano y lo divino, sino que nos encontramos ante un sacrificio único, un sacrificio definitivo, de tal forma que la muerte de Jesucristo pues constituye esa vía definitiva y por excelencia de este mecanismo humano, de esta lógica sacrificial, podríamos decir, y que por este mismo motivo pues vendría a clausurar en un principio la necesidad de todo el resto de sacrificios, ¿no? Ahora veremos que esto no es así en absoluto. Pero esto, pues bueno, nos revela la condición marcadamente simbólica que el hecho del sacrificio tiene en sí mismo, si consideramos que el de Jesucristo como hecho fáctico, contingente, pues no fue realmente nada en especial, ¿no? Es decir, más allá de pues que no debe ser nada agradable que te azoten y que después te claven a una cruz, pues esto era al final algo que millones de personas antes y después de él tuvieron que soportar. Y por supuesto, pues después de esto Jesucristo resucitó, se dio un paseillo por ahí para asustar a las viejas y ascendió al cielo, donde a partir de entonces viviría para siempre junto a su Padre. Vamos, que muy razonadamente se podría llegar a argumentar que aquel gran sacrificio que habría de redimir a toda la humanidad pues no fue en realidad para tanto y que no hay motivo para admirar a Jesucristo por encima de cualquier otra persona que haya pasado por algo similar o peor. Pero en realidad lo que esto nos revela es precisamente eso. Una lógica que hace que el sacrificio no sea algo cuantificable, que no tenga un valor intrínseco, sino que suponga una construcción de significado y como tal, pues dependa de un marco de sentido en el que ese dolor se inscribe. Lo que podría sugerir que, al igual que el cristianismo ha sido capaz de otorgarle a ese dolor una valoración que rebasa todo límite, pues cualquiera podría hacer lo mismo con su propio dolor. Y sin embargo, aquí tendríamos que interponer la perspectiva de Emil Durkheim, que nos señala que no es obviamente lo subjetivo lo que marca esto, sino el marco social, ¿no? El que es capaz de sacralizar el dolor y de hacerle trascender su valor intrínseco, convirtiendo el sacrificio en una entidad que la sociedad pues le acaba atribuyendo a un hecho, ¿no? De tal manera, pues que por ejemplo, la muerte y la crucifixión de una persona pueden estudiarse desde un punto de vista teórico, que pertenece al ámbito de lo profano, pero que al mismo tiempo pues es susceptible de constituir un hecho que se separa del resto y que se eleva al ámbito de lo sagrado en un proceso donde el simbolismo pues tiene un papel crucial. Así que aquí en realidad estaríamos recurriendo a la tradicional separación entre la razón pura y la razón práctica, en tanto que los verdaderos límites de la razón pues no pueden llevarnos a afirmar que la muerte de Jesucristo suponga algo más que el hecho en sí, y sin embargo pues esa misma afirmación termina siendo necesaria en el ámbito de lo regulativo para convertirse en el ejemplo y en el símbolo que es hoy en día. Y es que concretamente, dentro del marco de las ciencias humanas, pues el sacrificio puede llegar a entenderse como un mecanismo mediante el cual las sociedades canalizan su propia violencia interna, de tal manera que esa clásica figura del chivo expiatorio cumple una función que va más allá de lo estratégico. Pues como ya hemos dicho, que diría René Girard, esta figura se crea para concentrar sobre ella las tensiones del grupo, permitiendo así la restauración del orden social. Lo cual a su vez nos revela una incómoda verdad de la cual no podemos escondernos, y es la de la necesidad de la violencia en la constitución de todo lo social, conduciéndonos incluso a un estructuralismo basado en el conflicto que en algunos momentos podría llegar a ser tan relevante como la propia racionalidad comunicativa. Vamos, que aquel motor social tan idealizado por pensadores como Apple o como Jürgen Habermas, que supondría el acuerdo entre seres humanos, ¿no? Esa acción comunicativa, pues podría llegar a opacarse y a ser necesariamente sustituido por las ganas de partirle la cara a alguien, básicamente. Y si crees que esto no es así, pues por ejemplo dime cuál es la primera reacción que te genera saber de alguien que ha abusado de un niño o que ha maltratado a un perro, por ejemplo. Es decir, seguramente
tu primer instinto no sea tratar de comprender mediante el diálogo los motivos que le habría llevado a hacer algo así, ¿no? Ni tu primer instinto, ni tu segundo, ni seguramente el 15º. Esto es completamente normal, es humano, y se basa en lo que el mismo Girard denominaría el deseo mimético, que no solo supondría la imitación del comportamiento del resto, sino incluso un desplazamiento en la propia concepción del deseo, por la que, pues este antropólogo francés sostiene que los individuos tienden siempre a desear lo mismo que otros desean. Y claro, esto es problemático, esta dimensión competitiva, porque constituiría una parte esencial de configuración, la cual, pues a su vez, haría que nuestras relaciones aparezcan a menudo mediadas por la hostilidad y que hasta a su vez pueda llegar a escalar fácilmente a la violencia. Esto es evidente, pero lo problemático reside cuando esto se concentra de una manera muy masiva, ¿no? Y conduce a que todos los individuos compitan por los mismos objetos y a que la escalada de violencia se convierta en un caos indiferenciado que amenaza la cohesión del grupo. Así que es aquí donde emergerá también como una redención, en cierta medida, la figura del chivo expiatorio, absolutamente necesaria para apaciguar los ánimos y redirigiendo esa violencia que la población habría generado colectivamente hacia un único objetivo circunstancial, es decir, pues alguien que pasaba por allí y que por cualquier motivo mínimamente justificado, pues puede constituir el objetivo de esa violencia, ¿no? De tal manera que la liquidación de esta víctima pues produce un efecto pacificatorio, ¿no? Al haber canalizado toda esa agresividad difusa hacia un objetivo común designado por todos, ¿no? Algunos dirán que esta es la forma más elevada de democracia, ¿no? Pero este pues sería el cruel mecanismo que Girard atribuye como una de las propiedades esenciales y una de las mejores formas de mantener ese equilibrio y esa cohesión social. Ahora bien, en el caso de Jesucristo se produce una inflexión también significativa en esta lógica, porque se aplica un castigo típicamente reservado para este tipo de víctimas sobre la figura de un héroe mítico, cuyo relato pues insiste fervientemente en su inocencia, obviamente. De tal manera, pues Jesucristo se convierte pues en mucho más que ese héroe mítico para una determinada religión, porque su muerte pues consigue también dejar al desnudo ese dispositivo simbólico que el ser humano emplea para justificar el sacrificio. Es decir, cuando la violencia brutal es ejercida sobre un chivo expiatorio, pues esta ya no aparece como violencia, sino como la forma, como ya hemos dicho, más elevada de justicia y incluso de democracia, de voluntad popular, en tanto pues que esta viene a soliviantar una necesidad de desahogo social. Pero cuando el marco interpretativo convierte a esta misma brutalidad en el martirio innecesario de aquel que encima habría venido a salvarnos, pues el carácter injusto de todo este mecanismo queda al descubierto de la forma más cruda posible. Y sin embargo, como dice una de nuestras intuiciones más acertadas, la violencia solo conduce a más violencia, y esta revelación en ningún caso implicaría la desaparición de la lógica sacrificial, sino que al contrario, podemos incluso valorar este tipo de sucesos como puntos de inflexión donde la violencia adquiere nuevas dimensiones, algo que podríamos ver ejemplificado, por ejemplo, en el hecho de que esta misma muerte de Jesucristo habría sido utilizada en muchos casos para justificar la persecución del pueblo judío. Así que, paradójicamente, podemos concluir con que la denuncia de la violencia conduce a la resignificación de la misma, lo cual permite su continuidad bajo nuevas formas simbólicas. Vamos, que el ser humano está atrapado en un bucle de violencia prácticamente infinito. Y el sacrificio, pues, es una de las formas principales en las que esta violencia se canaliza, precisamente porque constituye una forma relativamente asumible de algo que desde un punto de vista racional pues ya es sencillamente injustificable, ¿no? Así que, de esta manera, pues el sacrificio podemos decir que habría constituido una sofisticación que el ser humano habría llevado a cabo para poder mantener la violencia como el motor de la sociedad, pero de una forma pues más velada, ¿no? No tan abierta. Así que, pues podemos decir que seamos creyentes o no, lo que se celebra esta semana en realidad trasciende lo religioso para convertirse en la exaltación de un proceso humano muy singular como es esa revalorización del dolor para dotarle de un sentido superior. Y en este sentido podemos decir que este proceso se habría consolidado y habría ido permeando las capas de la psique humana
por lo que no solo se trataría de este mecanismo social que nos señala Girard, sino de un elemento constituyente también de nuestra subjetividad. Porque si el sacrificio es aquello que nos permite convertir la violencia en algo socialmente útil, hasta el punto de que la religión más extendida de Occidente se funda precisamente en esto, pues no es un secreto que este mismo sistema ya habrá sido interiorizado por todos nosotros, ¿no? Es decir, que contra aquello mismo que nos dicta la naturaleza, nosotros le habremos acabado otorgando al sufrimiento un criterio real de valor. De tal manera, esta lógica sacrificial de la que hemos hablado, pues se reconfigura y somos nosotros los que nos convertimos en nuestro propio chivo expiatorio, en nuestro Jesucristo personal, ¿no? Como decía aquella canción, debiendo, pues al final nosotros legitimar e interpretar en términos positivos ciertas formas de padecimiento, o incluso todas, como algunas corrientes modernas pretenden que hagamos, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, en este caso, de los famosos estoicos, o más bien de esta moda tan absurda de pretender aplicar a tu vida de mierda los preceptos que escribió hace siglos un emperador romano que literalmente se bañaba en oro. Y que además los escribió a modo de diario, ¿no? No tenía ningún interés Marco Aurelio en que se publicaran. Aunque bueno, si alguien nos destapará de forma inmejorable esta tendencia, pues ese será Nietzsche, que en su genealogía de la moral, que es esta obra que tengo aquí, con un poco de cuidado de que no se me caiga, porque tiene ya la mitad, las hojas se le salen. Pero bueno, en esta obra tan cruda, Nietzsche va a llevar a cabo uno de los intentos más radicales por desarticular este tradicional moralismo occidental, en el que él pues establecería un vínculo directo entre el cristianismo y ese optimismo racionalista socrático que en última instancia pues habría acabado derivando en la negación platónica del mundo terrenal. De tal manera que el cuestionamiento de nuestros valores que lleva a cabo Nietzsche no puede realizarse sin acudir al origen de esos mismos valores, es decir, a aquellos sistemas de pensamiento que habrían hecho posible su aceptación. Y en este sentido no podemos encontrar mayor culpable que ese dualismo ontológico establecido por Platón, que en su intento de proteger la verdad y la rigurosidad frente al relativismo de los sofistas, pues habría acabado por aislar a esa misma verdad en un mundo aparte del nuestro, cuyo acceso le es negado a los sentidos y que por tanto pues ya implica en cierta medida un sacrificio, ¿no? Implica la negación de nuestros apetitos y de las necesidades del cuerpo en favor de unas idealizaciones artificiosas. Y Nietzsche nos mostrará que la doctrina cristiana pues en realidad no es más que un sucedáneo o una heredera directa de esta forma de pensamiento, cosa inevitable teniendo en cuenta pues que en Platón encontramos verdaderamente el origen de todo, incluso de muchos debates actuales donde esa noción de trascendencia pues sigue estando presente. Así que el proyecto genealógico nietzscheano consistirá por encima de todo en mostrar que aquello que se nos presenta como necesario o como universal pues es en realidad el resultado de una serie de procesos históricos contingentes. Vamos, que esa moral cristiana aparentemente innegociable que nos impele al sacrificio del cuerpo en favor de la salvación del alma es perfectamente sustituible y de hecho pues pudo haberse desarrollado con otros fundamentos completamente distintos. Y paradójicamente, uno de los ejes fundamentales del análisis de Nietzsche será la relación entre el sufrimiento, la culpa y la deuda, porque él va a partir de una observación muy básica, que es la de que el ser humano sufre, pero dejando de lado lo que la razón pura tenga para decir de ello y centrándose en aquello que la razón práctica habría interpretado, ¿no? Es decir, a Nietzsche obviamente no le interesa tanto el motivo por el que el ser humano sufre, sino la lectura que el ser humano hace de este hecho en el sentido de que no parece ser capaz de aceptar simplemente el sufrimiento como una dimensión inevitable de la existencia, como algo absurdo, ¿no? Sino que pues habríamos desarrollado todo tipo de mecanismos para dotarle de significado y para integrarlo en sistemas de valores con el objeto de justificarlo. Algo que, pues aduciendo a este absurdo camusiano, ¿no? Camus o Camus habría denominado sin tapujos como el suicidio filosófico a esta forma de evasión, que sería algo incluso peor que el suicidio físico, en tanto
pues eso, que conlleva el evadirse o huir de la aceptación de ese absurdo existencial para tratar de generar un relato en torno a aquellas cosas que sencillamente no queremos asumir. Y en su genealogía de la moral, pues Nietzsche va a rastrear este proceso hasta las primeras formas de organización social, donde se destaca la relación entre el acreedor y el deudor. Relación que, aunque aparentemente tenga un carácter puramente económico, pues tiene también una implicación moral porque conlleva el sometimiento temporal de un individuo por otro, donde el castigo físico pues puede aparecer como una forma de compensación ante la imposibilidad de pagar. Es decir, aquí es donde reside precisamente el origen del sufrimiento como moneda de cambio, ¿no? En tanto que esa pulsión violenta del ser humano pues encuentra su salida en la designación de una víctima de quien su dolor nos regodea hasta el punto de servirnos como pago efectivo de una deuda material, ¿no? Esto es tremendo. Y como con el paso del tiempo la humanidad, como ya hemos dicho, se habría vuelto menos tolerante a las formas de violencia directa, o más específicamente a la violencia gratuita, pues esta lógica se habría ido consolidando y desembocando en esa designación pública del chivo expiatorio, como ya he mencionado antes, o incluso en un estrato todavía más sofisticado aún, que es la autoflagelación del propio sujeto. Eso que ya hemos dicho de convertirnos en nuestro Jesucristo personal, ¿no? Un fenómeno que es común también viene de la religión cristiana, de hecho, donde, por ejemplo, pues no sé si estos días veremos a personas fustigándose las espaldas o arrastrándose de rodillas. No sé si eso se sigue viendo en España, pero desde luego en algún país se ve que esto en realidad pues no es más que la exteriorización de otro mecanismo muy humano, ¿no? Como es esa evaluación constante de nuestras propias acciones y el castigo que nos infligimos, que no tiene por qué ser flagelándonos con un látigo, sino por medio de algo mucho peor, que es la culpa, ¿no? Que es lo que Nietzsche, en esta obra, en la genealogía de la moral, a esa culpa le pone el nombre de la mala conciencia, que él dirá pues que es una de las consecuencias de ese sistema moral decadente que castigaría la potencialidad humana y la sometería a una serie de jueces, de los cuales, pues el peor de todos, como ya he dicho, lo llevamos aquí dentro, ¿no? De tal manera que nos encontramos ante una suerte de subjetividad escindida, donde el individuo se convierte simultáneamente en juez y en acusado, y nuevamente el sufrimiento ve cómo su circunstancialidad adquiere la forma de un símbolo, que en este caso señala que algo debe ser corregido. Y aunque todos tengamos asumido que este es un mecanismo completamente normal, pues Nietzsche aducirá que esto no tiene por qué ser así en absoluto, nuevamente es algo contingente, y que de hecho pues lo que habría hecho la moral cristiana sería radicalizar esta lógica al universalizar la noción de la deuda, ¿no? Porque es en este punto donde la negación platónica de lo terrenal se torna en una expresión punitiva, donde la clásica relación humana entre el deudor y el acreedor ahora se extiende a una instancia absoluta, porque ahora el ser humano aparece endeudado con el propio Dios, ¿no? Menudo marrón. Una deuda que evidentemente pues es infinita, lo que implica que nunca puede ser saldada. Es decir, fijaros qué acuerdo tan ventajoso nos ofrece la religión cristiana, que por el hecho de nacer como ser humano, pues ya cargas sobre tus espaldas con el peso de los infinitos pecados que tus antepasados cometieron, muchos de los cuales ni siquiera sabían que estaban pecando, y debido a esto, pues tú ahora estás endeudado con un fulano al que crucificaron los romanos y debes estar pues genuinamente agradecido con él y demostrar tu agradecimiento con hechos si no quieres arder eternamente en el infierno. Entonces, aquí nos percatamos verdaderamente, fuera de la broma, de cómo el ser humano pues tiene la facultad de volver algo tan físico y tan real como el sufrimiento en una interpretación dependiente de un relato concreto, hasta el punto de que el sacrificio de Jesucristo pues supone un agujero en la existencia que nosotros no podemos nunca llegar a saldar por mucho que suframos. Y no hay duda de que Nietzsche interpretaba esto como un plan involuntariamente urdido, pero igualmente terrible, que convertiría al sufrimiento no ya en un medio, sino incluso en un fin en sí mismo, ¿no? De tal manera que éste se torna en una forma permanente de relación con la propia existencia. Y recuerdo haber leído una frase, ahora mismo no me acuerdo en dónde concretamente, que decía: si Dios existe, será Él quien tenga que suplicar por mi perdón. Y desde luego, si nos atenemos a este desarrollo nietzscheano,
Y pues yo creo que como mínimo un par de explicaciones sí que habría que pedirle, ¿no? Porque no, el sacrificio de Jesucristo, a diferencia de lo que el cristianismo nos habría pretendido vender, no supone esa cancelación de la deuda. Todo lo contrario. Jesucristo, pues es un poco el colega este que cuando va borracho nos dice a todos que nos invita a una ronda, pero luego al día siguiente te pide bizum, ¿no? Pues, de hecho, es bastante peor que eso, porque al final lo que hace con su gesto es reforzar la lógica de la deuda hasta el punto de que un sacrificio de tal magnitud como el suyo pues se convierte en algo inconmensurable, ¿no? Que hace que el sufrimiento quede inscrito para siempre en el mismo centro de la experiencia moral. Aunque desde luego Jesucristo no tiene ninguna culpa de esto, simplemente pues él pasaba por allí un poco y al final pues esto nos viene de un marco interpretativo que habría sobredimensionado su muerte, ¿no? O sea, no me voy a meter con Jesucristo en sí como persona, encima de que fue el primer comunista de la historia y que encima pues los que hoy en día van a misa a rezarle después no hacen más que traicionar su legado, pues solo faltaría ya que dijera yo algo de Jesucristo, ¿no? Nietzsche, en cambio, pues no sería tan magnánimo con él, porque de hecho también detectaría en el cristianismo primitivo un imperdonable trazo socialista, ¿no? En esa moral que trata de subvertir los valores corporales para constituir una moral del resentimiento, como diría él, por la que pues la virtud se acabará identificando con los individuos desposeídos y con los dolientes y con aquellos que son, pues eso, impotentes o incapaces de afirmar su propia potencia, ¿no? Por esto que Nietzsche verá también en la compasión una de las formas más mezquinas de exaltar la debilidad humana y que en última instancia pues estaría otorgando un valor normativo a aquello que en un principio sería considerado inferior, como el dolor y la pasividad. De tal manera es como estaríamos tratando de dotar de sentido aquello que no podemos soportar de otra forma, lo cual pues nos conduciría a una deriva bastante peligrosa, donde la moral cristiana jugaría un papel crucial al otorgar ese papel destacado a los dolientes y a los desfavorecidos, hasta el punto de decir que son ellos quienes heredarían el reino de los cielos, ¿no? Y por supuesto esto se convierte también en una forma de control y de dominio, donde pues se apacigua a las masas hambrientas con este tipo de consignas, mientras que los mismos próceres de la Iglesia, aparentemente no muy temerosos de la furia divina, pues nadan en la opulencia y devoran los tributos de aquellos que apenas pueden pagarlos. Pero por encima de esto es aquí donde se nos revela el carácter de Nietzsche como ese punto de inflexión brutal y salvaje en la historia de la metafísica, porque habría venido directamente a acabar con ella, o por lo menos con su búsqueda más consagrada, que sería la búsqueda del fundamento, ¿no? Porque para Nietzsche este mismo proceso que nos lleva a otorgarle sentido a aquello que no podemos tolerar por sí solo, pues sería el que conduce constantemente al desarrollo del pensamiento humano a tratar de significar cualquier aspecto de la existencia en lugar de simplemente afirmarla en su carácter contingente y a menudo doloroso. De tal manera es como aquel sistema platónico que encontraba en la razón la compensación a todos aquellos vaivenes a los que el cuerpo es sometido, pues acabaría inevitablemente derivando en un cristianismo que promete felicidad eterna a cambio de soportar esos mismos vaivenes. Por supuesto, lo que propone Nietzsche pues es una reconfiguración radical de nuestra relación con el sufrimiento, abrazándola como algo inherente a la vida sin necesidad de buscarle una justificación trascendente. Porque, como ya estamos comprobando en nuestros tiempos, toda justificación se acaba cayendo por su propio peso y con ese advenimiento de la muerte de Dios, es decir, de la verdadera, y no la de ese pobre señor que clavaron en una cruz, pues el dolor que acompaña a ese vacío existencial nos acabaría sumergiendo en un escenario terrible donde ya nadie encuentra justificación real para nada porque la más grande de todas se habría demostrado igualmente como una ficción. Así que como antídoto a esto, Nietzsche nos exhorta a aceptar el devenir de la vida como aquello que no puede ser atrapado bajo la forma de un fundamento, una aceptación que pasa por afirmar plenamente los impulsos corporales y también el dolor, no como algo que deba ser legitimado, sino simplemente que debe ser vivido. Y de tal manera encontraríamos aquí una inversión completa de los valores cristianos, alejándonos de toda posible glorificación del dolor, en tanto que Nietzsche desmonta la idea de que éste tenga valor por sí mismo. Y es por este motivo que también se ha dicho que su doctrina no logra esa pretendida transvaloración de todos los valores
que atribuiría al superhombre la potestad de situarse por encima del bien y del mal, sino que simplemente lo que estaría haciendo Nietzsche sería tratar de establecer un nuevo código de valores, reivindicando pues seguramente aquella moralidad que tanto idealizaba él, tan propia de la antigüedad clásica, concretamente del periodo helenístico en el que convergirían pues esas dos famosas corrientes estéticas de lo apolíneo y de lo dionisíaco, ¿no? Porque bueno, si recordamos lo que ya hemos dicho en otros vídeos de ética, la amoralidad o la superación de la moral es algo que sencillamente no es categorizable desde el punto de vista filosófico y pertenece más bien al terreno de las patologías mentales, ¿no? Vamos, que lo que Nietzsche estaría haciendo en realidad sería tratar de reemplazar la decadente moral cristiana por otra que ponga en su centro la voluntad del amo. Y algo esencial de esta subversión será demostrarnos que la atribución de valor moral al sufrimiento no es más que una construcción histórica que debe ser cuestionada por el sencillo hecho de que el sufrimiento es algo eminentemente negativo y en todo caso debería ser contemplado como un medio y no como un fin en sí mismo. Y aunque esto pueda parecer muy obvio, Nietzsche nos hace percatarnos de que la tradición occidental habría llegado a convencernos de que el dolor nos hace mejores, y que es una idea que a todas luces es absurda, lo cual no quiere decir tampoco que Nietzsche nos incite a huir del dolor. De hecho, pues en este punto sería menester recordar que toda su doctrina filosófica comienza con aquella reivindicación de la tragedia, pero que es una reivindicación que consiste en no tratar de negar el carácter absurdo e indudablemente dañino de la misma. Porque el problema de todo esto residiría en ese intento socrático por otorgarle un sentido al sufrimiento y exigir que éste ha de tener una compensación, lo cual irremediablemente nos acabaría conduciendo al desencantamiento y al nihilismo. Y en última instancia no podemos negar que esta idea está latente en toda esa glorificación del dolor tan típicamente cristiana, es decir, la idea de que los dolientes pues acabarán encontrando una recompensa proporcional o infinitamente más grande que su dolor. Y esto es lo que Nietzsche, por encima de todo, trata de mostrarnos como una mentira de proporciones colosales. Así que llegados a este punto, es exigencia, pues que leamos al menos un fragmento de esta obra, de la genealogía de la moral, que como ya he dicho, pues es seguramente la más sombría y la más cruel del autor alemán. Y dice así: esto es lo que provisionalmente hay que decir con brevedad y a grandes rasgos sobre la conexión de los conceptos culpa, deber con presupuestos religiosos. De propósito he dejado de lado hasta ahora la auténtica moralización de tales conceptos, el repliegue de los mismos a la conciencia o más precisamente el entrelazamiento de la mala conciencia con el concepto de Dios. E incluso he hablado al final del número anterior como si no existiese en absoluto tal moralización y por tanto como si estos conceptos tuvieran que quedar necesariamente eliminados ahora que ha desaparecido su presupuesto, la fe en nuestro acreedor, en Dios. La realidad difiere de esto de una manera terrible. Con la moralización de los conceptos de culpa y de deber, con su repliegue a la mala conciencia, se ha hecho en verdad el ensayo de invertir la dirección del desarrollo que acabamos de describir, o al menos de detener su movimiento. Ahora debe cerrarse de un modo pesimista, de una vez por todas, justo la perspectiva de un rescate definitivo. Ahora la mirada debe estrellarse, rebotar contra una férrea imposibilidad. Ahora aquellos conceptos, culpa y deber, deben volverse hacia atrás. ¿Contra quién, pues? No se puede dudar. Por lo pronto, contra el deudor, en el que a partir de ahora la mala conciencia de tal modo se asienta, corroe, se extiende y crece como un pólipo a todo lo ancho y a todo lo profundo, que junto con la inextinguibilidad de la culpa se acaba por concebir también la inextinguibilidad de la expiación, el pensamiento de su impagabilidad, de la pena eterna, pero al final se vuelve incluso contra el acreedor. Ya se piensa aquí en la causa prima del hombre, en el comienzo del género humano, en el progenitor de éste, al que ahora se maldice, o en la naturaleza de cuyo seno surge el hombre y en la que ahora se sitúa el principio malo, o en la existencia en general que queda como no valiosa en sí, hasta que de pronto nos encontramos frente al paradójico y espantoso recurso en el que la martirizada humanidad encontró un momentáneo alivio, frente a aquel golpe de genio del cristianismo. Dios mismo sacrificándose por la culpa del hombre, Dios mismo pagándose a sí mismo, Dios como el que puede redimir al hombre de aquello que para este mismo se ha vuelto irredimible, el acreedor sacrificándose por su deudor, por amor, ¿quién lo creería? Por amor a su deudor. Ya se habrá adivinado qué es lo que propiamente aconteció con todo esto y por debajo de todo esto. Aquella voluntad de autotortura,
aquella pospuesta crueldad del animal hombre interiorizado, replegado por miedo dentro de sí mismo, encarcelado en el Estado con la finalidad de ser domesticado, que ha inventado la mala conciencia para hacerse daño a sí mismo después de que la vía más natural de salida de ese hacer daño había quedado cerrada. Este hombre de la mala conciencia se ha apoderado del presupuesto religioso para llevar su propio automartirio hasta su más horrible dureza y acritud. Una deuda con Dios. Este pensamiento se le convierte en instrumento de tortura. Capta en Dios las últimas antítesis que es capaz de encontrar para sus auténticos e insuprimibles instintos de animal. Reinterpreta esos mismos instintos animales como deuda con Dios, como enemistad, rebelión, insurrección contra el Señor, el Padre, el progenitor y comienzo del mundo. Se tensa en la contradicción Dios y demonio, y todo no que se dice a sí mismo, a la naturaleza, a la naturalidad, a la realidad de su ser, lo proyecta fuera de sí como un sí, como algo existente, corpóreo, real, como Dios, como santidad de Dios, como Dios juez, como Dios verdugo, como más allá, como eternidad, como tormento sin fin, como infierno, como inconmensurabilidad de pena y culpa. Es esta una especie de demencia de la voluntad en la crueldad anímica que sencillamente no tiene igual, la voluntad del hombre de encontrarse culpable y reprobable a sí mismo hasta resultar imposible la expiación, su voluntad de imaginarse castigado sin que la pena pueda ser jamás equivalente a la culpa, su voluntad de infectar y de envenenar con el problema de la pena y la culpa el fondo más profundo de las cosas, a fin de cortarse, de una vez por todas, la salida de ese laberinto de ideas fijas, su voluntad de establecer un ideal, el del Dios Santo, para adquirir en presencia del mismo una tangible certeza de su absoluta indignidad. Oh demente y triste bestia, hombre, qué ocurrencias tiene, qué cosas antinaturales, qué paroxismo de lo absurdo, qué bestialidad de la idea aparecen tan pronto como se le impide, aunque sea un poco, ser bestia de la acción. Todo esto es interesante en grado sumo, pero también de una tétrica, sombría y extenuante tristeza, hasta el punto de que tenemos que prohibirnos violentamente mirar demasiado tiempo a esos abismos. Aquí hay enfermedad, no hay duda, la más terrible enfermedad que hasta ahora ha devastado al hombre. ¿Y quién es capaz aún de oír, pero ya no se tienen oídos para ello, cómo en esta noche de tormento y de demencia ha resonado el grito amor, el grito del más anhelante encantamiento, de la redención en el amor? Ese se vuelve, hacia otro lado, sobrecogido por un horror invencible. En el hombre hay tantas cosas horribles, la tierra ha sido ya, durante tanto tiempo, una casa de locos, y de tal manera es como Nietzsche estaría heredando aquella visión de Schopenhauer de que el dolor es algo constitutivo de la existencia, aunque en este caso, pues eliminando todo exacerbo pesimista, porque, pues hombre, el rechazo a algo que es constitutivo de la vida no puede ser otra cosa que negación de la misma, ¿no? Así que podemos decir que hasta cierto punto Nietzsche sí estaría dotando de sentido al dolor frente a la tesis de Schopenhauer, que lo describiría como el resultado inevitable de una vida atravesada por la voluntad, en la cual pues la razón humana no es más que otro instrumento para realizar sus designios, ¿no? Por tanto, seríamos muy injustos si no admitiéramos que el rechazo más frontal a la cristiana revalorización del dolor lo encontramos verdaderamente en este filósofo, en Schopenhauer, quien realmente supuso un punto de inflexión en la historia del pensamiento, aún, pues eso, a pesar de introducir una visión de la vida tan pesimista que lo llevaría incluso a propugnar el ascetismo como única forma de escapar a esa voluntad devoradora. Pues para Schopenhauer esta voluntad es ciega, es una irracionalidad que somete todo intento racional y por tanto pues el dolor no puede tener sentido alguno. Y sin embargo él propugnaría un antídoto que estaría basado igualmente en la moral cristiana y que no será otro que el de la compasión, que es esa misma que Nietzsche iba a rechazar como el más nauseabundo de todos los valores, ¿no? Y de tal manera es como nos encontramos con la paradoja pues de que el mismo rechazo a la concepción cristiana del sufrimiento puede desembocar en dos perspectivas tan ambivalentes y tan distintas, porque Schopenhauer pues afirmará que la única salvación posible para la raza humana, o al menos el único consuelo, sería la comprensión de que todos estamos atravesados por ese mismo impulso volitivo y que en cierta medida todos experimentamos un sufrimiento similar. Así que sólo así seríamos capaces de ver que aquellos conflictos que nos llevan a enfrentarnos los unos con los otros no son fruto de motivaciones reales, sino de un mismo impulso que trata de someternos a ambos y de conducirnos a la vía de la violencia. Y en cierta medida, pues esto constituiría también percatarse de aquella agresividad estructural denunciada por René Girard, en torno a la que se habrían articulado nuestras sociedades,
que es aquella cuya expresión más sofisticada, como ya hemos dicho, sería el sacrificio, el modelo del chivo expiatorio y sobre todo la autoflagelación. Y que en este caso, pues supuestamente podría llegar a quedar temporalmente anulada por la acción comunicativa. De tal manera que no es la justificación o la revalorización del propio sufrimiento los que nos conduciría a un hipotético jardín del Edén, donde estos males se mitigarían, sino precisamente el reconocimiento del sufrimiento ajeno como equivalente al propio. Una idea que, pese a toda ridiculización que Nietzsche podría llevar a cabo de ella, pues habría ganado potencia en esa filosofía contemporánea que reivindicaría la intersubjetividad como vehículo de toda significación. Así que, una vez cuestionada esa atribución de sentido al sufrimiento que habría moldeado nuestra moralidad, resulta inevitable preguntarse hasta dónde se extienden los brazos de esta creencia, porque evidentemente pues superarían con creces el ámbito religioso, ¿no? Tal vez algunos ingenuos podrían aducir que los procesos de secularización a los que se habrían sometido nuestras sociedades pues habrían sido capaces de librarnos en parte de esos esquemas y que tal vez, pues bueno, la glorificación del sufrimiento y del dolor solo se muestra en su pleno apogeo durante esta semana del año, cuando las cofradías sacan a pasear a sus cristos malheridos. Sin embargo, pues de la lectura de Nietzsche podemos extraer que este proceso va mucho más allá del cristianismo, porque de hecho su origen es simultáneo al mismo origen del pensamiento occidental. Así que, por mucho que las referencias religiosas específicas o estéticas pierdan su peso, pues aquella estructura subyacente que consiste en la constante optimización teórica de la vida y que como tal pues trata siempre de convertir el dolor en un elemento más de esa economía existencial, pues evidentemente esto va a seguir más vivo que nunca, ¿no? Aún después de esa metafórica muerte de Dios. Y esto se manifiesta en nuestra realidad con la proliferación de ciertos discursos de superación personal, por supuesto aliados siempre con esa cultura del esfuerzo que se constituye como una romantización burda de la esclavitud humana y de su pleno sometimiento al capital. Y así es como nos encontramos con que hoy en día el valor de los individuos se mide en función de su capacidad para resistir adversidades y para reinventarse, que es este verbo tan infame, ¿no? Donde, pues bueno, aquellos que no hemos tenido la suerte de nacer en posiciones muy privilegiadas, pues somos bombardeados con historias de lo más variopinto, desde personas que han perdido las piernas en un accidente y acaban corriendo una maratón con unas prótesis, hasta pues niños de África que habrían conseguido fichar por algún equipo de fútbol y sacar a su familia de la pobreza, ¿no? Por ejemplo. Pero el objetivo siempre es el mismo, es decir, no te quejes, no rechaces el dolor, ni no trates de buscar, por supuesto, cuáles pueden ser sus causas intrínsecas, ¿no? Simplemente sigue levantándote cada mañana, cumpliendo con tu función dentro del sistema y aspirando a convertirte algún día en esa figura del hombre hecho a sí mismo, de aquel millonario cuyo proyecto empezó en un garaje, ¿no? Y que logró conquistar el éxito precisamente porque nunca rehuyó el sufrimiento. De tal manera es como la promesa de redención y de felicidad eterna pues simplemente habría sido reemplazada por algo más plausible, pero igualmente inalcanzable, que es aquello por lo que millones de personas se perderán a sí mismas sin saber que su sacrificio solo va a contribuir a seguir llenando los bolsillos de unos pocos. Y esto es lo que nos mostraría, por ejemplo, pues el análisis de este señor de aquí, de Max Weber, sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que bueno, pues en esta obra de aquí, Weber nos demostrará que la lógica capitalista que rige nuestras sociedades actuales pues no surge en realidad de la aplicación de un sistema económico determinado, sino irónicamente de un modo de vida generado por el calvinismo anglosajón, es decir, de una influencia religiosa que habría contribuido a la matematización del mundo y a la remarcación del individualismo. Con lo que al final nos estaría demostrando que el pensamiento religioso pues no solo ha resistido a la secularización, sino que de hecho se habría reconfigurado y adaptado al ámbito económico y social, pudiendo señalarse una clara afinidad estructural entre determinadas formas mitológicas y una específica racionalidad orientada al trabajo y a la acumulación.
Esto se manifestará especialmente en ese valor positivo que la ética protestante habría otorgado al mismo trabajo al reinterpretarlo como vocación, algo pues que lo imbuía de una carga moral especial, convirtiendo al trabajo en un deber moral y no en un pago que el individuo debía realizar para satisfacer sus necesidades materiales. Así es como esa tradicional concepción ambigua e incluso sospechosa del trabajo y de la actividad económica, pues ahora desaparecía bajo una nueva exigencia de disciplina y de autocontrol, lo cual, pues evidentemente va a cambiar radicalmente para siempre la historia de las sociedades al conseguir sacralizar aquello mismo que antes se habría considerado una bajeza o una vulgaridad, como lo era pues la acumulación de riquezas y la especulación, ¿no? Y de esta manera es como ciertas concepciones religiosas conseguirían transformar el contexto social en ámbitos que van mucho más allá de lo que el clero o el entorno eclesiástico pueda dictar, ¿no? Además, el calvinismo introduce una tensión particular mediante esa doctrina de la predestinación que establece que la salvación del individuo ya está determinada de antemano sin que sus acciones puedan alterar ese destino. Por esto que la prosperidad pues se convierte para ellos en un símbolo de elección divina, quedando la moralidad cristiana y la compasión relegadas a un segundo plano, lo cual no eliminaría la lógica sacrificial, sino que la reinscribe o la reconduce de tal manera que ésta pues debe orientarse a la producción de riqueza, ¿no? Porque, por supuesto, el esfuerzo y la renuncia en favor de una acumulación indefinida adquieren un nuevo marco de valor y el sacrificio aparece como un signo de compromiso con la salvación propia. De tal manera, la víctima ya no es aquel que estaba clavado a una cruz de madera, sino todo individuo que se encuentra en lo que Weber denominaría la jaula de hierro, es decir, un sistema, básicamente como el nuestro, constituido por las motivaciones religiosas de cuatro ingleses y alemanes borrachos, pero pues que sigue operando más fuerte que nunca, aun cuando ese marco de creencias ya se habría debilitado por completo, ¿no? Así que, aunque ya no nos sacrifiquemos en beneficio de una instancia trascendente, pues este criterio vetusto sigue funcionando como legitimación para que en la sociedad actual aquel que se esfuerza sin descanso siga apareciendo como alguien más digno de reconocimiento. Por lo que podemos decir que aquella lógica sacrificial que siempre ha regido nuestras sociedades habría encontrado su expresión última en un modelo de sofisticación máxima, pero que sigue sin poder ocultar la inherente crueldad que reside tras él. Y así sería como el propio Max Weber nos ilustraría acerca de este ascetismo intrínseco a la mentalidad capitalista. Esto es lo que quería mostrar en esta exposición, que el modo de vida racional sobre la base del trabajo como profesión, que es uno de los elementos constitutivos del espíritu capitalista, y no solo de este, sino de la cultura moderna, nació del espíritu del ascetismo cristiano. Leas ahora de nuevo el tratado de Franklin citado al comienzo de este artículo para ver que los elementos esenciales de la mentalidad denominada allí espíritu del capitalismo son precisamente los que hemos obtenido antes como el contenido de la concepción ascética del trabajo que defiende el puritanismo, solo que sin la fundamentación religiosa que en Franklin ya se habría extinguido. La idea de que el trabajo profesional moderno tiene un carácter ascético no es ciertamente nueva. Goethe quiso enseñarnos, en la cumbre de su sabiduría, en los Van der Jaren y en el final que dio a su Fausto, que el estilo de vida burgués, si quiere ser realmente un estilo de vida y no una falta de estilo de vida, tiene un motivo básico ascético, es decir, que en el mundo actual la limitación al trabajo especializado, con la renuncia a la unilateralidad fáustica del hombre que aquel genera, es realmente el presupuesto para una acción valiosa y que por tanto acción y renuncia se implican hoy mutuamente de manera inexorable. Para Goethe, reconocer esto significaba una despedida resignada a una época de un hombre pleno y hermoso, que no se repetirá en la evolución de nuestra cultura como tampoco se repitió en la antigüedad la época del esplendor de Atenas. El puritano quería ser un hombre profesional, nosotros tenemos que serlo, pues el ascetismo, al trasladarse desde las celdas monacales a la vida profesional y comenzar a dominar la moralidad intramundana,
ayudó a construir ese poderoso mundo del sistema económico moderno vinculado a condiciones técnicas y económicas en su producción mecánico-maquinista que determina hoy con una fuerza irresistible el estilo de vida de todos los individuos que nacen dentro de esta máquina, y no solo de los que participan directamente en la actividad económica, y que quizá lo determinará hasta que se consuma el último quintal de combustible fósil. Según la opinión de Baxter, la preocupación por los bienes externos solo tendría que ser como un abrigo liviano que se puede quitar de encima en todo momento sobre los hombros de sus santos, pero el destino ha convertido este abrigo en un caparazón duro como el acero. Al emprender el ascetismo la transformación del mundo y al tener repercusión en él, los bienes materiales de este mundo fueron logrando un poder creciente sobre los hombres y al final un poder irresistible, como no habría sucedido nunca antes en la historia. Hoy el espíritu de ese ascetismo se ha salido de ese caparazón y quién sabe si definitivamente. El capitalismo victorioso, desde que tiene una base mecánica, ya no necesita de ese apoyo. También parece extinguirse definitivamente el fresco talante de su sonriente heredera, la ilustración y la idea del deber profesional rondan nuestra vida como el fantasma de una fe religiosa del pasado. Cuando al cumplimiento profesional no se le puede relacionar directamente con los valores espirituales más elevados de la cultura, ni cuando al revés tampoco se lo puede percibir subjetivamente como un deber económico, el individuo hoy renuncia la mayor parte de las veces a darle una interpretación. En el lugar donde el afán de lucro ha experimentado su mayor liberación, en los Estados Unidos, este afán de lucro, despojado de su sentido metafísico, tiende hoy a asociarse a una pasión agonal que le confiere con frecuencia el carácter de un deporte. Nadie sabe todavía quién vivirá en el futuro en ese caparazón y si al final de esta terrible evolución habrá nuevos profetas o un potente renacer de viejas ideas y viejos ideales, o si no se da ninguna de estas cosas, una petrificación china adornada con una especie de darse importancia convulsivo. Entonces podría hacerse verdad para el último hombre de la evolución de esta cultura aquella frase: un especialista sin espíritu y un hedonista sin corazón. Esta nada se imagina haber ascendido a un nivel de humanidad nunca alcanzado antes. Y por supuesto, pues podríamos conectar este análisis con la tesis de Foucault, ya ampliamente y recientemente tratada en este canal, que es aquella que defiende que la sofisticación en las formas de poder habría conseguido su máximo logro en la internalización de la coerción, es decir, en que ahora es el propio individuo quien se explota a sí mismo. Algo que es difícil de rebatir si tenemos en cuenta la transformación del panorama laboral que hemos vivido en los países desarrollados, ¿no? Es decir, ahora las empresas pues designan a encargados que estudian técnicas de coaching y que emplean psicología barata para motivar al trabajador por medio de todo tipo de discursos que les tratan de convencer un poco de que la empresa pues se preocupa mínimamente por ellos. Y entonces, ¿dónde ha quedado aquel prototípico jefe cabrón de antes que te gritaba cuando las cosas no salían bien y que de repente pues ha sido sustituido por las sempiternas sonrisas que ocultan modelos de coacción mucho más velados y sibilinos, ¿no? Y por ende peores? Y esto creo que ejemplifica a la perfección cómo en nuestra sociedad el sufrimiento está dejando de aparecer como una imposición externa para convertirse en el resultado de la misma autoexigencia, donde uno mismo se somete a férreos regímenes de disciplina que en muchos casos son totalmente contraproducentes, pero que siguen percibiéndose como una vía hacia la realización personal, cuando en realidad pues no es más que el resultado de una serie de ideologías que han ido calando poco a poco en la población y que son las que verdaderamente están ejerciendo un dominio sobre el individuo, por mucho pues que éste se crea libre de levantarse a las 5 de la mañana, de salir a correr o mismamente de venderle su tiempo a un precio irrisorio a un cabrón con la aspiración de algún día poder comprarse un piso, ¿no? Y esta absurda percepción que el individuo tiene de sí mismo como un proyecto en desarrollo genera una dinámica que, como Byung-Chul Han señalaría de una manera muy aguda, pues nos conduce al sacrificio efectivo del sujeto en ese fenómeno que él denomina como el agotamiento, donde el sufrimiento derivado de la exigencia constante pues es igualmente reinterpretado como parte necesaria del camino hacia el éxito. Y a su vez esta valorización es un arma de doble filo, porque además de para explotarnos a nosotros mismos, pues puede servir para justificar ciertas injusticias estructurales o incluso para generar una narrativa que las invisibiliza, culpando al pobre y acusándole de no haberse esforzado lo suficiente en lugar de dirigir la mirada hacia los verdaderos culpables de su situación. Así que aquí podemos ver cómo los modelos religiosos se habrían transformado y aún mantendrían plenamente su valor
aun cuando a muchas personas pueda no decirles nada ya la imagen de un Cristo ensangrentado o de una Virgen llorando profusamente. Y cuando deshacemos aquellos hilos que nos mantienen a todos atados, pues vemos que en su origen hay algo tan primigenio como el dolor y como la violencia, que como ya hemos visto, pues se habría ido sofisticando progresivamente para adquirir una estética más amable, pero cuyo fundamento pues seguiría siendo igualmente cruel. Y de tal manera es como la modernidad habría reconfigurado esta valorización del sufrimiento para someterlo a los designios de la razón instrumental y que ésta pueda ser pues el principio coercitivo de un modelo basado en la rentabilidad y en la desnaturalización del ser humano. Así que a la luz de estas consideraciones podemos reiterar aquello que se dijo al principio de este vídeo, y es que ese capítulo tan significativo de nuestra historia y que aquí en España celebramos bajo el nombre de la Semana Santa es muchísimo más que un evento religioso canónico, ¿no? Así que bueno, pues espero que con esto podáis ver algo mucho más profundo en la imagen de ese Señor, de Jesucristo, de alguien que no sabemos tampoco muy bien quién fue, pero que de forma casi inconsciente pues pasó a ocupar el lugar más fundamental de nuestra historia, lo cual pues es buena muestra también de esa ironía y de lo fascinante de la condición humana y de cómo ningún racionalismo será capaz de encapsular plenamente, pues por ejemplo, el impacto que un sacrificio puede producir en un momento concreto, ya sea el de Sócrates, que también fue fundacional para nosotros, o el de Jesucristo. En todo caso, no debemos perder la esperanza en que algún día el ser humano será capaz de reanudar ese proyecto ilustrado tal y como Habermas pretendía, esta vez en una dimensión comunicativa que nos sirva para cuestionar toda relación de poder vigente. Indudablemente, pues es en ese momento donde habría de llevarse a cabo una crítica lo más extensa posible de la valorización del sufrimiento y de su inscripción en ciertos modelos sociales de dominio. Tal vez pues ese sea el momento decisivo para inaugurar una relación más sana con el dolor, con ese dolor tan deliciosamente absurdo que, bueno, que cuando aparece pues te toca los cojones y cuando te vas, pues cuando se va, pues te quedas como estabas, ¿no?